Muy buenos días a todos. La siguiente, por favor. Bien, el Sistema Portuario Nacional se compone de 103 puertos y 15 terminales habilitadas, de los cuales 36 puertos en 15 sistemas de administración portuaria los tiene la Secretaría de Marina. Hay 30 puertos a cargo de las administraciones portuarias de los estados en 6 APIs estatales. La siguiente, por favor. Por instrucciones de la señora Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, se van a modernizar 6 puertos principalmente. El primero de ellos es el puerto de Ensenada, donde estamos construyendo ya un centro de control de tráfico marítimo para la seguridad de la navegación en el puerto. Empezamos en septiembre del año pasado y lo terminamos en septiembre de este año con un avance del 70%. Aquí traemos una inversión pública de 116 millones de pesos. En Ensenada también se va a ampliar la dársena de Ciaboga, es el espacio donde los buques dan la vuelta para poder entrar y salir de puerto. Esto lo vamos a iniciar en agosto de este año y vamos a invertir 600 millones de pesos. Con esta obra van a entrar los cruceros más grandes del mundo a Ensenada. Gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días, jefa de gobierno, almirante secretario, doctor, compañeros todos. Para Correos de México es un honor participar hoy en la puesta en circulación del timbre postal conmemorativo por los 7 siglos del legado de grandeza de México Tenochtitlan. Esta estampilla representa un testimonio gráfico, cultural y simbólico de nuestra historia ancestral. Es un fragmento de memoria que nos recuerda que comunicar ha sido desde siempre parte esencial del alma mexicana. En el México prehispánico, los mensajeros del Imperio Mexica, los painanis, recorrían cientos de kilómetros en relevos organizados con una alta responsabilidad, llevar mensajes al emperador. Informaban sobre lo que ocurría en la Xaltépetl, cruzaban montañas, atravesaban ríos y valles y mantenían unido al territorio a través de la palabra. Hoy, esa vocación perdura en cada cartera y cartero de Correos de México. Los medios y las rutas han cambiado, pero se mantiene el mismo compromiso de hace 700 años: hacer llegar mensajes, información, noticias diversas, paquetes a todos los rincones del país. Con más de 1,500 oficinas postales, 12,000 trabajadoras y trabajadores, cobertura del 96% del territorio nacional y presencia en 191 países del mundo, el servicio postal mexicano sigue siendo un puente de comunicación. Nuestras carteras y carteros llevan en sus mochilas historias que han viajado de mano en mano, de sobre en sobre, de domicilio en domicilio. Comunican las buenas, las amorosas y a veces las regulares noticias, los puntos de encuentro y desencuentro, las luces y sombras de un enorme caudal de acontecimientos. Las 200,000 estampillas que hoy comienzan su recorrido celebran una historia profunda, el reconocimiento de siglos de una cultura viva, de caminos que han tejido identidad, donde comunicar no es solo transmitir información, es construir comunidad. Con este timbre rendimos homenaje a la grandeza de Tenochtitlan y también a quienes durante 7 siglos han transitado los caminos de esta tierra con la firme convicción de que todo mensaje, por pequeño o lejano que sea, debe llegar a su destino. Correos de México es tradición, pero también busca innovar. Por ello, en el diseño de esta estampilla se incluye un código QR que permitirá acceder a más información sobre esta importante celebración. Agradecemos sinceramente
a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por incluir a Correos de México en esta significativa conmemoración, a la Secretaría de Cultura, quien a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al doctor José Alfonso Suárez del Real, que nos ha brindado absolutamente toda la información que cada ciudadano y ciudadana encontrará en este código QR, a la Ciudad de México por la coordinación. También en el código se encuentra información de las últimas celebraciones que se van a realizar estos días. 7 siglos de legado de grandeza han viajado desde los Painanis hasta nuestras carteras y carteros. Hoy honramos esta herencia que sigue viva en cada mensaje que llega a su destino. Muchísimas gracias, presidenta, y si nos los permite, compartimos un pequeño video. Correos de México se une a las actividades conmemorativas de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la emisión de un timbre postal, innovando una vez más al incluir un código QR que dirige al sitio electrónico donde se pueden consultar materiales relacionados con los 700 años, información histórica y cápsulas referentes al tema. De igual forma, la aplicación de tinta ultravioleta que garantiza la seguridad de las estampillas. Celebremos estos 7 siglos de legado de grandeza y una conexión del pasado y el presente de nuestras raíces. Gobierno de México. Adelante, José Alfonso. Con su permiso, señora presidenta, compañeras, compañeros, secretarios, jefa de gobierno. Se quiso hacer un timbre porque el timbre forma parte esencial del legado de grandeza. El primer timbre que se imprimió en nuestro país fue el 1 de agosto de 1856, en plena época liberal, después de la reforma de esos años que estaba en plena discusión. Es un aporte de los liberales el unirnos a este sistema de posteo para sufragar el envío de las cartas. Y el primer timbre se imprimió muy cerca de aquí, en la parte de atrás, en lo que es ahora el Museo de las Culturas, en donde se encontraba la imprenta nacional. Su diseñador fue José Villagrán y la efigie que se eligió fue la de don Miguel Hidalgo. Costaba $0.25 medio real, $1, y ese timbre circuló durante muchos años. Este que ha presentado la directora del Servicio Postal Mexicano es, como lo hemos venido repitiendo, la parte que sostiene el templo de la Fundación, esta estatua que se localizó en 1924 aquí en la torre sur de Palacio Nacional, y es el emblema de la celebración de aquel atadura de años de 1507. Tiene el águila que representa el sol, el nopal que surge del corazón de Copili y el símbolo del águila del agua y del águila del fuego, que es como se representa en náhuatl la guerra. Es un timbre que viajará por el mundo y curiosamente estábamos recordando, presidenta, que la oficina postal más importante a principios del siglo XX fue precisamente la de Veracruz, de donde salía de esa vieja oficina postal que todavía existe en el centro histórico de Veracruz, salían gran cantidad de cartas con timbres mexicanos que son sumamente apreciados en el mundo, porque en la filatelia los timbres de México han sido conocidos y reconocidos por su artista y por su belleza en la manera de representar. Es cuanto.
Vamos con el timbre. Vénganse. Vénganse a mi marca. Claro. Supuestas afectaciones a la renta de inmuebles en la Ciudad de México, la reiterada falsa lista de Estados Unidos sobre políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado y supuestas multas y cárcel por criticar al gobierno de México son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Estados Unidos tiene una lista de 15 políticos mexicanos con cuentas bancarias en Panamá. Estoy viendo una lista que me llegó del Comando Norte del Ejército Norteamericano y de la Marina de los Estados Unidos. Están haciendo investigaciones en el terreno financiero para ver, así, spot them, para ver cómo se empieza a identificar a políticos mexicanos ligados con ingresos extraordinarios e inexplicables. ¡Mentira! El gobierno de Estados Unidos no ha emitido ninguna lista relacionada con políticos mexicanos presuntamente relacionados con el crimen organizado o con cuentas bancarias en el extranjero. En diversas ocasiones, la Embajada de los Estados Unidos en México ha desmentido la existencia de supuestas listas que relacionan a políticos mexicanos con el crimen organizado o actividades ilícitas. 2. El monumento Encuentro, con las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Guevara, no contaban con autorización de instalación. Nunca hubo un procedimiento completo para colocarlas. No existe la cédula obligatoria que se necesita ante el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos. ¡Mentira! El 16 de julio, la alcaldía Cuauhtémoc retiró la escultura Encuentro, que se ubica en el jardín de la colonia tabacalera, argumentando falsamente que la obra no contaba con la autorización legal para su instalación. Desde noviembre de 2020, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos, el COMAEP, autorizó la reinstalación de las esculturas del Che Guevara y de Fidel Castro en el Jardín Tabacalera. El retiro de las estatuas fue realizado de manera ilegal, toda vez que la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, que detenta la presidencia del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, no recibió solicitud formal para el retiro del monumento Encuentro. Además, la Secretaría agregó que la remoción de la escultura se encuentra fuera de las normas establecidas. 3. Criticar u opinar contra el gobierno de México te puede costar una multa e ir a la cárcel. Si das a conocer tus puntos de vista o criticas al gobierno, ¿qué crees? Te puede caer toda la fuerza del Estado en tu contra. Pero además de eso, te pueden mandar también a la cárcel. ¡Mentira! El gobierno de México no censura ni persigue a la ciudadanía por emitir críticas. El artículo 6 de la Constitución Política establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Pero además piden tu situación fiscal para decirte cuánto tienes que pagar por multas. Es falso que exista una persecución fiscal por criticar al gobierno, puesto que las auditorías fiscales se realizan basadas en criterios como la detección de inconsistencias en las declaraciones de impuestos y no por razones políticas. 4. El gobierno de la Ciudad de México decidirá por cuánto tiempo y por cuánto dinero puedes rentar tu casa. Desde el oficialismo le impondrán por cuánto tiempo y cantidad de dinero puede rentar la casa que usted pagó y es su patrimonio. ¿Cómo piensan hacerlo? Metiendo la mano del Estado en los bolsillos de quienes son dueños de una casa. Van a decidir cuánto puedes cobrar por tu propiedad. ¡Mentira!
El Plan Maestro por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local, propuesto por el gobierno de la Ciudad de México, no establece en ninguno de sus 14 puntos que el gobierno pueda decidir el tiempo y costo de arrendamiento. Lo que propone el bando 1 es establecer mecanismos para que las rentas no incrementen por encima de la inflación. De esta manera, se busca combatir la especulación inmobiliaria. También tiene como objetivo fomentar la producción de vivienda asequible en las zonas de tensión inmobiliaria y crear defensoría de los derechos inquilinarios. 5. México perderá el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 por las marchas antigentrificación. ¡Mentira! La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el 16 de julio que el Estadio Azteca en la Ciudad de México tendrá en 2026 su tercer partido inaugural de una Copa del Mundo. El 15 de julio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que el Mundial en la Ciudad de México está asegurado, mientras que Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial FIFA 2026, aseguró que nadie más que México recibirá el partido inaugural. 6. El Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Torreón, Coahuila, no tiene medicamentos y el Hospital General del IMSS Bienestar de Tuxtepec, Oaxaca, se inauguró sin oxígeno. ¡Mentira! El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, informó que las estanterías mostradas en un video publicado en redes sociales corresponden al área del gobierno del Hospital Regional de Torreón y no a las de la farmacia de esta unidad médica que cuenta con todas las claves de medicamentos disponibles. Además, el IMSS Bienestar desmintió que el Hospital General en Tuxtepec, Oaxaca, se haya inaugurado sin oxígeno. Aclaró que se realizó una visita de supervisión a la obra, la cual presenta un avance del 92% y que será puesto en marcha el 4 de agosto, como lo adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum. En la mañanera del lunes 4 nos conectemos, va a venir Alejandro y Salomón y le vamos a dar el corte de listón para la inauguración del hospital de Tuxtepec. 4 de agosto. Gracias, Presidenta. Gracias.